Hola, buenas, soy Daniela Benavides, estudiante de primer año de la Escuela Superior Cecilia Grierson. Estoy acá con mis compañeras. Figueroa Beatriz. Alison Chávez. Mamani Nicole. Nosotras estamos realizando una entrevista para la materia de comunicación. Para esta ocasión elegimos a la licenciada Sandra Benavides, quien a continuación nos va a contar un poco sobre ella. Bueno, muchas gracias chicas por haberme elegido para esta entrevista. Como dijeron ellas, soy Sandra Benavides. Inicié mi carrera de enfermería siendo auxiliar. Me recibí en la escuela israelita. Luego, el año 95, comencé a trabajar, luego de capacitarme en neonatología, en un hospital privado como enfermera neonatal. En el año 2001 terminé mis estudios de enfermería profesional en la Escuela Cecilia Grierson. Más tarde, año 2014, hago la licenciatura en enfermería y hace poco terminé de cursar las materias del profesorado en enfermería. Así que esa sería mi trayectoria. Actualmente me desempeño como enfermera de internación en un hospital estatal y la población que nosotros manejamos son los adultos mayores. A continuación le vamos a hacer una serie de preguntas y comienzo por la primera. ¿Ha participado en cursos de formación continua o le gustaría especializarse en otra área de enfermería? Sí, a lo largo de mi trayectoria me he tenido que capacitar. Como te dije, yo inicié siendo auxiliar de enfermería, me gustaba mucho el paciente neonatal, así que uno se ve en la necesidad de saber cómo atender a ese recién nacido que es tan frágil, ¿no es cierto? Entonces eso te lleva, siempre nos estamos capacitando los enfermeros, elijas el área que elijas, la capacitación continua es muy importante. Teniendo en cuenta tu experiencia, ¿qué similitudes y diferencias encontró al cuidar neonatos y adultos mayores? Bueno, las similitudes, yo me desempeñé como enfermero neonatal durante más de 10 años y actualmente hace más de 15 años que estoy trabajando con adulto mayor. Las similitudes que encuentro es que ambas poblaciones son muy vulnerables, son muy frágiles. ¿Por qué? Porque ellos requieren una atención personalizada, ¿no? Esto significa que requieren ayuda para las tareas básicas, ¿no? Como son la alimentación, higiene, la movilidad. Y en cuanto a las diferencias, estas también son muy marcadas, ya que el adulto mayor trae consigo enfermedades crónicas, entonces la atención de enfermería va a estar gestionada en el tratamiento de esas enfermedades crónicas, ¿no es cierto? En ayudar al paciente mayor a que logre su independencia y por ende mejorar su calidad de vida. En cambio, en el neonato uno tiene otro tipo de enfoque. La atención de enfermería está centrada en brindar lo mejor. Claro que al adulto mayor también se le brinda lo mejor, ¿no es cierto? Pero en el neonato nos enfocamos en que puedan lograr un desarrollo óptimo, tanto física como neurológicamente. Bueno, ¿podrías describirnos una situación compleja durante tu atención como enfermera neonatal? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Una situación compleja, bueno, cuando me estuve desempeñando como enfermera en la atención del recién nacido en sala de partos, recuerdo una ocasión en que la mamá lleva un embarazo normal, un embarazo controlado, un embarazo que en teoría venía todo bien, ¿no? Un bebé que nace por vía baja. Pero ¿qué pasó? Al momento de nacer, ese bebé que tenía que tener un llanto vigoroso, no lloraba, ¿no?
Entonces ahí es cuando vos, pasás por un momento de estrés porque de repente esperás un chico sano y al sentir que no llora, ¿no? El estrés es, en ese momento te juega en contra también. Pero bueno, como enfermera siempre tenés que estar preparada para que, por más que vos tengas en sala de partos una mamá que viene con un embarazo normal, siempre anticiparte al suceso de que ese bebé pueda nacer con depresión respiratoria. Entonces ahí es cuando el enfermero y el médico neonatal tienen que actuar de manera rápida, ¿no? Porque los minutos que el bebé queda sin oxigenación en su cerebro le puede traer consecuencias en su desarrollo neurológico, ¿no? Entonces por eso es importante que nosotros tengamos todo el material que necesita el médico neonatal para poder salvar la vida de ese bebé. Claro. Ese fue el momento por ahí más crucial que me tocó pasar en mi experiencia como enfermera neonatal. Bueno, ahora sigo yo. ¿Cómo manejas las situaciones en las que tus creencias personales o religiosas entran en conflicto con las decisiones del paciente o de los médicos? Bueno, uno como enfermero y como ser humano tiene sus propias convicciones religiosas, ¿no es cierto? Y a veces estas no están de acuerdo o conformes a la decisión que tome el paciente o la decisión médica en cuanto al tratamiento según la enfermedad que el paciente está atravesando, ¿no? Pero hoy por hoy el paciente tiene sus derechos, él tiene derecho a elegir el tratamiento, aceptar o rechazar el tratamiento médico que se le va a administrar. Así que nosotros como enfermeros tenemos que tratar de apoyar esa decisión que toma más que nada el paciente. ¿Tuviste algún problema de salud por tu profesión? Y los enfermeros siempre estamos expuestos a problemas de salud, ¿no? Estamos a veces en medio de la vida y la muerte, así que el estrés, el agotamiento emocional, las enfermedades de tipo muscular, lesiones, mejor dicho, de tipo musculoesqueléticos, ¿no es cierto? No estamos exentos de ser atravesados por estas enfermedades, pero uno lo que tiene que hacer es tratar de gestionar el estrés, adherirse a la normativa en cuanto a las técnicas corporal, ¿no? Que nos enseñan en la escuela de enfermería, de cómo posicionar el cuerpo para movilizar el paciente. Cuando trabajamos con pacientes adultos es importante también el uso de las fajas, el contar con nuestros compañeros, ¿no? La colaboración con nuestros compañeros es muy importante a la hora de movilizar el paciente para que de esa manera evitemos estos riesgos, ¿no es cierto?, que dañan nuestro cuerpo. Por eso siempre es importante mantener una buena relación con nuestros compañeros y ayudarnos en la medida de lo posible. ¿Cómo trabaja en equipo con otros profesionales de la salud? Bueno, el trabajo en equipo es también muy importante para la atención médica que se brinda al paciente. Como profesionales de enfermería, nosotros trabajamos en estrecha relación, tanto con los médicos como con los kinesiólogos, los camilleros, psicólogos, psiquiatras, con todo el equipo de salud. Para esto también es importante tener una comunicación efectiva, ¿no es cierto? Porque esto va a ser importante para la toma de decisiones en cuanto a la atención del paciente. Por eso, bueno, el trabajo en equipo es muy importante.
¿Qué estrategia utilizás para promover la autonomía y la participación del paciente en su propio cuidado? Muy bien, es una pregunta interesante, ¿no? Porque como enfermeras también somos educadoras. Entonces todo el tiempo estamos hablando con el paciente, usando un lenguaje apropiado para él, ¿no? Teniendo en cuenta la cultura, teniendo en cuenta su cultura, desarrollando un lenguaje sencillo que sea capaz de comprender. En el adulto mayor también es muy importante la observación, ¿no? Porque muchos de ellos tienen dificultad para escuchar, entonces muchos te leen los labios, así que también es importante vocalizar para que ellos puedan entender, y todo para poder educarlo, ¿no? Para que poder gestionar, como vos dijiste, su autocuidado, ¿no? En los pacientes operados, por ejemplo, operados de rodilla, de cadera, esas cirugías que realiza el equipo de traumatología, también es importante enseñarle al paciente hasta sentarse al borde de la cama. Tenemos que ser muy observadoras también de cómo trabaja el equipo de kinesiología, porque nosotros aprendemos mucho de ellos, que son los especialistas en cuanto a movilidad del paciente, ¿no? Teniendo en cuenta las cirugías que tiene el paciente. Así que tenemos que ser muy observadoras, prestar atención para que nosotras mismas luego eduquemos también al paciente, ¿no? Por ahí a veces también los pacientes no logran comprender lo que dice el médico, y nosotros con un lenguaje más personal, un lenguaje más sencillo, podemos llegar a explicar aquello que el médico les quiso decir y ellos no comprendieron. En el hospital en el que vos trabajás actualmente, ¿el registro de enfermería se realiza en formato papel o digital? Bueno, como te dije antes, yo trabajo en un hospital estatal. Yo estoy en la parte de internación general. Y en esta zona de trabajo nosotros todavía utilizamos el registro en papel. Pero la digitalización también llegó a nuestro hospital. De hecho, los servicios cerrados, como son guardia, cuidados intensivos, unidad coronaria, utiliza esta digitalización, y la verdad que es muy eficaz porque permite gestionar la información del paciente de una manera más eficaz, ¿no? Y está al alcance de todo el equipo de salud. Pero bueno, la idea es que también a la larga nosotros en internación también manejemos este tipo de registro. ¿Cómo te aseguras de la correcta identificación del paciente antes de poder realizar algún tratamiento o procedimiento? Bueno, antes de realizar lo más sencillo, que es la administración de medicamento, ¿no? Cuando es un paciente que yo veo por primera vez, lo que hago es fijarme bien el nombre y apellido del paciente y que éste me coincida con la identificación del paciente, que lleva tanto en la pulsera de identificación como también por la confirmación verbal, es decir, le pregunto al paciente su nombre y apellido. En el caso de que el paciente esté desorientado, siempre hay algún familiar que está con él, entonces le pregunto el nombre y apellido del paciente para confirmar que es el paciente adecuado, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí también aplicamos los 5 correctos que nos enseñan en cuanto a administración de la medicación, que sea el medicamento adecuado, la dosis correcta, el horario correcto, ¿no es cierto? Todo eso para no cometer errores en el tratamiento que le estamos dando al paciente, ¿no es cierto? ¿Qué medidas de seguridad utilizás para prevenir infecciones nosocomiales? Bueno, las infecciones nosocomiales son aquellas enfermedades que el paciente adquiere estando internado, ¿no es cierto? Por eso es importante la higiene de manos, ¿no? A lo que nos hacen hincapié cuando estamos
haciendo las prácticas de enfermería, ¿no es cierto? Siempre los docentes nos dicen que el lavado de manos es muy importante y la verdad que lo es. Por eso entre paciente y paciente o antes de hacer algún procedimiento es muy necesario e importante realizar un buen lavado de manos y también atenerse a los protocolos, a las normativas en cuanto al uso de equipos de protección en el caso de pacientes con aislamiento, ¿no? En el hospital tenemos pacientes con diferentes tipos de aislamiento. Tenemos aislamientos de contacto, aislamientos respiratorios, aislamientos por neutropenia. Entonces, como enfermeros nosotros tenemos que ajustarnos a esa normativa, tanto para protegernos nosotros como para proteger a otros pacientes. ¿Nos podrías describir tu experiencia en la toma de muestras de laboratorio? Bueno, en la toma de muestras de laboratorio es importante que se haga de la manera correcta para evitar falsos diagnósticos, ¿no? Entonces, sería conveniente repasar cómo se tiene que hacer la toma de la muestra, ¿no es cierto? Y una vez que estamos seguros de cómo hacerla, también podemos educar al paciente en el caso de que él tenga que tomar la muestra, cómo lo tiene que hacer, si se tiene que higienizar. Luego que tenemos la muestra, lo que tenemos que tener en cuenta es rotularla inmediatamente, no llevarla al office, dejarla y no, la sacamos de la habitación ya rotulada, ¿sí? Etiquetada y nos aseguramos de que esa muestra llegue al laboratorio. Esos serían los pasos. Y como cierre te queríamos preguntar por qué elegiste la carrera de enfermería y qué consejo le darías a un estudiante que está iniciando la carrera. Bueno, yo elegí enfermería porque me encanta ayudar al prójimo. Yo creo que dentro de todas las profesiones que hay es una profesión en la que uno está muy cercano a ese paciente que está sufriendo una enfermedad, ¿no? Y que uno como persona también lo puede ayudar. Es una gran satisfacción ver que pueda salir adelante, ¿no? A veces me toca estar con pacientes que sufrieron ACV, a veces ellos no pueden mover su cuerpo, no pueden siquiera hablar y después con el tiempo uno ve cómo ellos van progresando, ¿no? Estar cerca de ellos, hablar con ellos, ayudarlos, motivarlos a que ellos pueden superar esa situación y ver los que superan es una satisfacción enorme, ¿no? Porque de repente vos lo encontrás ahí postrado en cama y después se va de alta deambulando, aunque sea caminando con un andador, pero camina, ¿no? La verdad que... ¿Y qué consejo le daría? Bueno, que sigan adelante, que no se desanimen, que la carrera de enfermería es muy linda, que tiene muchas ramas. De repente recuerdo que cuando yo me recibí de auxiliar de enfermería, no me gustaba trabajar con el paciente adulto mayor. Mis prácticas de enfermería durante la cursada las sufrí. A mí me gustaba mucho, yo hice enfermería para trabajar con los neonatos. Me capacité, trabajé, me gustó muchísimo trabajar con ellos, pero bueno, por cuestiones de la vida, después en este momento me estoy desempeñando como enfermera con adultos mayores. Es decir, que uno no sabe las cuestiones del destino, ¿no? De repente aquello que antes no me gustaba y lo cual trataba de... no me gustaba para nada, porque era la realidad. Sin embargo, hoy estoy trabajando con adultos mayores y me encanta. Hoy puedo decir que me encanta. He aprendido un montón, he aprendido sobre las enfermedades de los adultos mayores y esto también me ha ayudado
a poder atender a mis papás, que hoy son adultos mayores. Entonces yo siento que los puedo ayudar. Antes, cuando era enfermera neonatal, son otras enfermedades las que cursan los adultos mayores, entonces mucho no podía ayudar. Pero ahora que conozco, entonces eso te permite anticiparte a problemas graves de salud que pueden atravesar los adultos mayores, porque los adultos mayores luego de los 60 años vuelven a ser como bebés, ¿no? Uno los tiene que cuidar así como cuidamos a los bebés de las enfermedades. En el bebé recién nacido, cuando tiene fiebre, estamos atentos a que si esa fiebre es persistente o no, y en el adulto mayor es lo mismo. Hay que cuidarlos porque son ambos, tanto el neonato como el adulto mayor, son muy vulnerables, muy frágiles. Así que, bueno, yo los animo a que sigan estudiando. Y bueno, y si lo de ustedes no es la neonatología ni el adulto mayor, está la vacunación, está trabajar en una población, en una comunidad, ¿no? Son muchas ramas las que ofrece la enfermería, así que yo los invito a que se enamoren de esta profesión y a que sigan adelante. Le damos las gracias a la licenciada Sandra Benavides por darnos de su tiempo y de su experiencia para realizar la entrevista. Les doy gracias a ustedes por haberme hecho participar. Y bueno, chicas, a seguir adelante, sé que tienen mucho por estudiar. Nunca bajen los brazos hasta tener el título. Vamos, futuras colegas.